Hoy aquí desde el Caribe, desde la zona atlántica de Costa Rica, les vengo con una segunda parte de preguntas y respuestas, respondiéndole a cosas a ustedes como qué países he visitado o si tengo tatuajes, muchas de estas cosas tal vez ya más personales y opiniones de fútbol en este video. Bueno, y como les había dicho, estos videos de preguntas y respuestas que quiero hacerlos no en el estudio, sino en lugares diferentes. Para fin de año me escapé un poco aquí en la zona del Caribe de Costa Rica, en Limón específicamente. Entonces aproveché y voy a hacer este video que ya les había preguntado hace un par de días que me dejaran sus preguntas y voy a estar respondiendo algunas de ellas. Entonces, vamos de una vez. Nene07 que me pregunta que qué países he visitado. No sé si también quieren saber mucho cosas de fútbol, pero bueno, les voy a contar de todo. Estuve en Perú, si voy de abajo para arriba en América, he estado en Perú, he estado en Panamá. En estos nunca he ido a ver un partido de fútbol, pero bueno, ahí Costa Rica evidentemente. Estuve en Guatemala, no por fútbol sino por otra razón. Y he estado en Estados Unidos y son los países de América que hasta el momento conozco. Evidentemente quiero conocer más, pero son los que conozco. Y en Europa, como muchos saben, estuve viviendo durante un año estudiando allá mi máster en periodismo deportivo. Lo había respondido en el último video de preguntas y respuestas y ahí pues sí ya conocí muchos más países, no sé, España, Francia, en Reino Unido estuve, Escocia, Inglaterra, estuve en Croacia, estuve en Montenegro. Son muchísimos países, no voy a profundizar, pero allá sí he visitado muchos estadios, vi un partido, por ejemplo, de la Champions League en Napoli, porque soy muy aficionado al Napoli. Hace unos cuantos años vi un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, entonces, bueno, pues más o menos por ahí anda esa pregunta. He visitado muchos más países allá en Europa que en América y aquí creo que me queda viendo y quiero conocer más países de nuestra propia región. Y también esto es algo que tengo planeado para este año en el canal, de empezar a visitar más países de la CONCACAF. Me preguntan aquí, Minor Cota, saludos desde Guatemala, saludos hasta él. Tuve una duda que si me hice una operación en los ojos o por qué dejé de usar los anteojos. Y bueno, sí, hace un par de años me parece, me hice una operación para quitarme los anteojos. Creo que eso sí lo había comentado aquí, pero bueno, quiero responder esto rápido por si alguien tenía la duda. Me hice una operación y por eso es que ya no tengo que usar anteojos. Había empezado a utilizar lentes de contacto cuando estaba más joven, pero me dio una alergia, por eso tuve que volver a utilizar anteojos y ya después me hice la operación para no tener que utilizarlos. Pero bueno, nada más para responder esto. Aquí me preguntan que esto, de hecho hay un par de preguntas, voy a dejar las dos, pero esta lo que me decía es que si me gustaría que de los 11 equipos eliminados, me dice MV5518, que de los 11 equipos que quedan eliminados en primera ronda de la Conca Champions, que si me gustaría que hubiera un segundo torneo, es decir, como un equivalente a la Europa League. Y sí me gustaría, lo que pasa es que ya ahí sería muy complicado porque recordemos que la Conca Champions se está jugando solamente en el segundo semestre de la temporada y no queda tanto tiempo como para que se pueda calzar todo un torneo como la Europa League. Entonces sí me gustaría que hubiera un segundo torneo, que me parece que esa era la otra pregunta que me habían dejado, que de nuevo la voy a dejar por aquí, de si me gustaría que hubiera un segundo torneo de máxima categoría, digamos, de la CONCACAF. Y sí me gustaría, lo he propuesto de hecho en varias oportunidades, sistemas en los que exista una Conca Champions y además una segunda, un equivalente de la Europa League, y siempre me ha gustado. Estaba pensando de hecho ahora con este nuevo modelo cómo se podría generar un segundo torneo, digamos. Entonces posiblemente haga un video durante estos próximos meses previos a que inicie la Conca Champions, pero evidentemente sí es algo que me gustaría bastante. Después de pregunta Guido Rojas Chacón, que esta era más una pregunta para responderla rápido, que si de verdad creo en los rankings de la FIFA, de CONCACAF. Esto para mí no es tanto de creer y esto nada lo quiero explicar. Ellos sí son muy transparentes en muchas cosas. Hay rankings que no tanto, pero por ejemplo el ranking de clubes de CONCACAF, el ranking de la FIFA son muy transparentes en cuanto a cómo es que se calculan bien en las fórmulas. Eso lo pueden hacer, por eso mismo es que existen personas como Mr. Chip allá en España y aquí mismo Cambio de Juego, me parece que se llama la página en Twitter, que ellos pueden predecir previo a que la FIFA y la CONCACAF publiquen sus rankings cómo es que van a quedar luego a cada una de las fechas que se disputan, porque existe una fórmula, simplemente hay que calcularlo y por eso les digo, no es tanto de creer o no en esos. Si hay algunas fórmulas, sí hay otros rankings que quedan debiendo de cómo es que se calculan y muchas cosas que no lo sabemos exactamente, entonces pues tal vez en esos es que se podría criticar un poco, pero la mayoría sí publica cómo son sus fórmulas. Me preguntan aquí Peter el dibujo parlanchín, que gran nombre de canal, que qué opino de la Kings League. Y bueno, ahora que estuve en España, de hecho varios de mis compañeros de máster estuvieron incluso trabajando en la Kings League. A mí siempre me llamó mucho la atención, no puedo decir que soy un fanático y no la estoy observando muchísimo tiempo, pero sí me parece muy interesante lo que generó y lo que sigue generando. Vimos cómo en las finales llenaron estadios, llenaron el Camp Nou, llenaron después el Metropolitano. Entonces, pues este tipo de cosas también deben llamar la atención al fútbol normal, al fútbol básico, de qué cosas deben mejorar para poder alcanzar un público que tal vez está perdiendo mucho joven. Yo no creo que tal vez sea tanto
como se ha dicho en los últimos años, de que se está perdiendo el fútbol, el público joven, pero sí creo que hay muchas cosas en las que se puede mejorar, en las que se pueden hacer cambios para seguir atrayendo estas cosas, y bueno, veremos si esto influye en algún futuro. Yo creo que va a ser muy difícil que las altas esferas del fútbol acepten estos cambios, porque algo como la Kings League los obligó a cambiar, pero sería interesante que al menos se diera alguna influencia. Me pregunta Frank que si Cristiano Ronaldo jugara en CONCACAF, ¿en qué equipo me gustaría que jugase? Esta, de hecho, la voy a pensar en este momento porque estuve todo el rato pensando en qué equipo me gustaría y no sé, creo que en este momento tal vez por una rivalidad con Messi, para que continúe la rivalidad con Messi, me gustaría que jugara ya sea en LA Galaxy o en LAFC, porque sería interesante que esté este clásico de las dos costas allá en la Major League Soccer, que continúe la rivalidad entre Cristiano y Messi. Pues más, o sea, fuera de ahí, evidentemente, yo que soy aficionado a Saprissa, soñando completamente, me encantaría que Cristiano jugara en Saprissa, pero eso ya es algo más personal. Como les digo, si me tengo que poner a pensar algo más realista, sobre todo la MLS, que sí le podría pagar el salario a Cristiano Ronaldo, pues sería interesante verlo en algún equipo que compita frente al Inter Miami, que se genere un nuevo clásico allá en la MLS y sigan ellos dos compitiendo ya no al máximo nivel, pero bueno, que sigamos disfrutando de ellos al menos un par de temporadas más. Me pregunta Irving Hernández que si tengo tatuajes y que si tengo, cuál es mi significado. Saludos hasta Ciudad de México para él. Tengo 3 tatuajes. Aquí tengo Battle. Este está en italiano, Dai che ce la fai. Es básicamente una frase que significa como que yo puedo, como que cualquier cosa que me proponga yo la puedo lograr, o algo como no rendirse. Es algo parecido a eso, es muy complicado de explicar, pero bueno, más o menos por ahí va. Básicamente lo que significa es que cuando hay alguna limitación en la vida, pues siempre hay algún momento en el que todo vuelve a estar bien. Entonces, pues, de esto va este tatuaje. Tengo uno en la pierna, en el tobillo, que es lo único que dice yes, el sí en inglés, y lo tengo por un canal de YouTube, de hecho, que se llama Yes Theory. No sé si muchos de ustedes lo conozcan, que lo que trata de inculcar es que uno diga que sí a básicamente a todas las oportunidades que le salgan en la vida, a salir de la zona de confort, porque eso le trae a uno muchísimas cosas positivas. Entonces, bueno, tengo ese tatuaje, ese es bastante básico, estos dos sí son un poco más personales, pero bueno, tengo esos 3 tatuajes, tal vez me haga más en el futuro, después les contaría, pero de momento solo tengo esos 3 y tengo ya, de hecho, hace bastante. La última vez que me tatué fue hace, pues, 2 años, un poco más tal vez. Me pregunta Manuel México 95. Bueno, ven, esta era la que tenía apuntada por aquí, que la había respondido antes. Y mucho ruido de carros, espero que no se esté metiendo mucho en el video, si no ahí lo corrijo con el audio. Esta era la que me decía Manuel México, que sí me gustaría que hubiera un torneo secundario en la CONCACAF. Y bueno, ya le había respondido antes de que sí me gustaría, como una Europa League. Nada más para complementar eso que había respondido algo. Juan Carlos me pregunta mi top 5 equipos favoritos de Honduras y la razón para elegirlos. Aquí es complicado porque, bueno, mi primer equipo ya lo había respondido en el video en el que tengo cuál es cada uno de mis equipos favoritos de los países de la CONCACAF. Mi equipo favorito de Honduras es el Honduras Progreso, y había dicho que la Liga Honduras, al tener tanta rivalidad con Costa Rica, me costaba mucho simpatizar con sus equipos. Tengo muy claro que el primero es el Honduras Progreso y que el segundo es el Maratón. Tengo esta cercanía de que el Maratón siempre me ha gustado, me gusta que tenga un estadio propio, aunque aún no lo han terminado, pero ahí está en proceso. Me gusta también que le dicen el monstruo verde, como en Costa Rica le decimos el monstruo morado a Saprissa. Entonces tengo esa cercanía y sinceramente a partir de ahí no tengo mucha preferencia. Creo que me gusta el Real España, tal vez podría ser el tercero. También me gusta bastante Motagua, y el último, evidentemente, de los más conocidos, podría ser el Olimpia, por la rivalidad que tiene con equipos como el Saprissa o con todo el pique que tenemos entre Costa Rica y Honduras, aunque también me gusta mucho Puerto Cortés. Pero bueno, como les digo, no tengo un ranking muy definido en ese sentido de los equipos de Honduras. Y voy a responder un par de preguntas más. Me pregunta que cuándo cumplo años. Cumplo el 27 de agosto, no sé si mucha gente lo sabía, pero 27 de agosto. Y que si tengo otro deporte favorito. Sí, me gusta mucho el básquet, yo veo mucho la NBA, sigo mucho la NBA, y me gusta mucho el tenis. Creo que son mis 3 deportes junto con el fútbol favoritos. Los veo muchos. En algún momento incluso pensé en especializarme en periodismo, en ese tipo de deportes, pero al final me fui por el fútbol porque es del que más sabía. Al final sí sé mucho de tenis, sí sé mucho de básquetbol, pero no como sé de fútbol, y por eso fue que me terminé decidiendo de especializarme por este lado. También de hecho me gusta mucho el golf, pero eso es ya más algo no tan específico. Y la última pregunta es que si me gustaría, Guillermo Cruz me dice que si me gustaría que invitaran a clubes de Centroamérica a la Leagues Cup, y esta es bastante contundente. Mi respuesta es no, porque para eso ya está la Copa del Caribe, para eso ya está la Copa Centroamericana, y la Leagues Cup para mí es el torneo Norteamérica. Ya otro asunto es que suceda lo que hay rumores y que vamos a estar cubriendo los próximos días,
de que la Leagues Cup, el campeón, termine invitado a la Copa Interamericana en lugar de que sean campeón y subcampeón de la Conca Champions. Eso sí ya no me parece, tampoco me parece que se le dé una preferencia a la Leagues Cup, sino que tiene que ser igual a la Copa del Caribe, igual a la Copa Centroamericana, porque al final, como les digo, son los torneos regionales dentro de la propia CONCACAF. Entonces, pues, no me gustaría que hubiera clubes centroamericanos, pero sí quiero que se trate la Leagues Cup como cualquier otro torneo, al igual que la Centroamericana y al igual que la del Caribe. Entonces, pues ahí tienen este video. Dejé muchísimas preguntas por fuera porque no puedo responder todas, pero espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado este video. Si tienen otras preguntas, me las pueden ir dejando de una vez en los comentarios de este video y en una próxima ocasión también les voy a preguntar y voy a estar cubriendo todo eso. Pero por el momento, pues suscríbanse a mi canal para que sigan muy pendientes de todo el fútbol de la CONCACAF en este inicio del 2023. Seguimos con este tipo de videos. Espero que también les haya gustado aquí la escena de aquí en el Caribe, en el mar. Un poco diferente para salirnos del estudio. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo video aquí con el fútbol de la CONCACAF.